Muy buenas tardes a todos. Como todos los jueves, estamos en una edición más de Consentido. Consentido es una oportunidad que tenemos desde Humanos Red Colaborativa de conocer la vida de los demás a través de su obra y lo que hacen en el día a día. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Santiago Lozano, quien es artista plástico, vive en Colombia y nos habla desde la zona cafetera de Colombia. Muy buenas tardes, Santiago. Juan Carlos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues muy alegre, muy emocionado de estar acá con usted. Muy bien, vamos a arrancar con tres preguntas básicas, que son las preguntas que hacemos normalmente para poder entender un poco de la vida de los demás a través de cosas muy sencillas. Y la primera pregunta es, cuéntenos cuál es su gusto culposo, aquello que respecto a lo que quizás no le gusta tanto contar. A ver, tengo un gusto, lo que más me gusta hacer, no digo que propiamente culposo, pero es algo que a veces la gente no entiende o lo ve como, pues no sé, como un pasatiempo un poco infantil, es leer libros de fantasía. Realmente, aparte del arte, esa es como mi gran pasión, leer. Y el año pasado hice el intento de empezar a escribir ese mismo tipo de literatura. ¿Y cuál fue a ver, cuéntanos un poquito cuál fue el último leído y el más reciente escrito? El último lo acabo de terminar hace cuestión de media hora. Yo leo en inglés, ese género, tal vez por la formación del colegio, que era un colegio bilingüe, y empecé a leer desde muy pequeño en inglés y le cogí gusto a la lectura en inglés. Me cuesta mucho más trabajo leer en español. Entonces, el último libro que leí, que acabo de terminar, es uno que se llama Under Heaven, de un autor que se llama Guy Gabriel Kay. Es como una historia de un mundo, o sea, una historia de lo que llaman alternate history en China, en la 9ª dinastía. Lo acabo de terminar, me pareció espectacular. Lo último que he escrito es un libro que escribí el año pasado de cuentos, microcuentos de fantasía. El libro se llama Struggles, como conflictos, es más o menos la traducción. Son 10 cuentos cortos de 2 o 3 páginas cada uno, máximo. Ese fue ha sido mi primera incursión al mundo de la escritura y la literatura. Y me gustó mucho, me gustaría poder seguir haciéndolo, pero hasta ahora este año no he tenido la disciplina para sentarme todos los días como deben hacer los escritores y escribir. Así sea poquito, mucho, pero no lo he hecho. Muy bien. Cuénteme una segunda pregunta. Si usted no se llamara Santiago, ¿cómo le gustaría llamarse? Muy difícil. Nunca lo he pensado, nunca lo había visto. Puede que suene un poco chistoso, pero me gustaría llamarme como se llama mi hermano. Mi hermano se llama Daniel y es un nombre que siempre me ha gustado. Muy bien. Última pregunta. ¿Algún lugar del mundo donde haya estado al cual no le gustaría volver? Por cualquier razón. La razón es importante, pero lo que lo interesante es el lugar. ¿Cuál es ese lugar del mundo donde no quisiera volver? ¿Volver a vivir o volver? Volver, punto. De un segundo. Tenemos tiempo. Hay un sitio en la capital de Kenia que se llama Nairobi. No volvería, básicamente porque comparado al resto de África que visité y fue una experiencia increíble, la sensación un poco de asedio, de estar siempre, sí, un poco asediado por el keniano, no me gustó. Claro, no es que la ciudad sea fea ni que sea inseguro, sino como es una ciudad, o era una ciudad en ese momento muy turística, y el turista, es asume que tiene plata, es un asedio permanente y constante para pedirle a uno plata de todas las formas posibles. Entonces, no me gustó esa sensación, entonces por ahí de pronto no volvería a ese sitio específico. Muy bien. Santiago, algo
quiero empezar por la obra, porque cuando uno habla con artistas, pues es la obra quien los define, pero después quiero tocar algunos aspectos personales. En el transcurso de la obra, que tiene desde un inicio mucho abstracto, después un poco más de una obra más figurativa y después el regreso al abstracto y a la escultura, que es una escultura, por supuesto, abstracta, pero al mismo tiempo con muchísima construcción arquitectónica y con mucha estructura. Cuando uno lee la descripción de esa obra, siempre hay un concepto que está permanentemente ahí, que es el concepto de dualidad. Y es la dualidad entre lo estético y lo no estético, la dualidad entre lo firme y lo vulnerable, la dualidad entre lo duro del cemento en la obra más reciente y lo suave de los colores. La vulnerabilidad en la obra más reciente de todas esas, el dedo, otra vez como regresar no al pincel ni al cincel, sino al dedo. ¿Por qué esa dualidad en la obra y cómo eso es una manifestación o de la dualidad humana o de la dualidad del artista? Pues a ver, me parece muy interesante que lea la dualidad. Yo muchas veces siento que mi obra es más como un test de Rorschach, de esas manchas en psicología, que dice mucho de la persona que lo ve, incluso más que la persona que lo hace. El concepto que yo trabajo más firmemente no es tanto la dualidad, sino el imperfecto. Digamos que eso está, casi toda mi obra es eso, que tanto el imperfecto, tanto en lo humano como en lo artístico, en lo plástico, le da más valor tanto a la obra como a la persona. O sea, hay una frase en personas que me parece muy interesante, que es que uno se enamora de los imperfectos de la otra persona. Y en el arte yo siempre estoy buscando ese tema del imperfecto. Tal vez porque yo empecé, las primeras obras que hice durante bastante tiempo son obras digitales. Y en lo digital uno tiene el control absoluto y total sobre la obra. No existe el imperfecto si uno no lo quiere poner, porque yo tengo la opción de borrar, quitar, poner, deshacer los pasos que hice. Entonces empecé a buscar dentro de esa obra digital el imperfecto. Y luego cuando hice el paso a técnicas más análogas, como dicen en inglés, embraced el imperfection, o sea, abracé el imperfecto y la obra la creo desde el imperfecto, tratando de resaltarlo. Ese imperfecto me parece que es lo más rescatable dentro de mi obra. ¿Cuál es ese camino personal? Hablemos de las distancias. El camino personal, y juntémoslo con ese principio de imperfección que parece muy interesante, el camino de una persona que se forma en el establecimiento puro de la sociedad, en un lugar donde las instituciones de primaria y secundaria, que hace parte del establecimiento, que quizás rompe un poco el establecimiento al decidir estudiar algo que no es lo que todo el mundo estudia al principio, pero al final implica o llega a un punto de rompimiento, dice yo no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo para lo que estudié, sino que quiero seguir un instinto natural y quiero desarrollar esa habilidad. El artista siempre tiene dudas si es hábil o no, y si la gente compra la obra. Quizás Van Gogh hubiera pensado que era un muy mal artista durante su vida. La pregunta es esa transición, y estamos hablando de un programa que se llama Consentido. Esa transición implica replantear el sentido de la vida o extender el sentido de la vida, pero implica de alguna manera un rompimiento, implica un punto de quiebre que no necesariamente es instantáneo, puede tomar mucho tiempo. Pero quisiera saber un poquito la historia del artista antes de ser artista y el proceso personal que lo llevó a ser artista y consecuentemente dejar de ser lo que era. Ok. Yo siempre he tenido una vida creativa desde el colegio. Soy de esos niños que les encantaba pintar, dibujar, leer y escribir, como un poco lo que hemos hablado. Yo empecé a leer literatura fantástica desde los 6 años y hice intentos de escribir. O sea, siempre tuve esas ganas de crear. El colegio donde estudiamos es un colegio muy dirigido a la parte racional. Digamos, de 70 personas que nos graduamos, 60 salieron para ingenierías. Y me inculcaron un poco el miedo de que yo no podía lanzarme a ser artista puro, porque pues no da plata.
de qué va a vivir. Entonces escogí como un camino medio, que era la publicidad. Entré a estudiar publicidad, incluso pues con un poco de que me miraron raro los rectores del colegio. Mi familia siempre fue muy, pues me apoyó mucho. Mi papá pues era abogado de la vieja guardia y no entendía mucho por qué publicidad, pero siempre me apoyó. Y empecé en la publicidad con un poco la idea de que sí fuera un ejercicio de creatividad. Incluso, o sea, el cargo, digamos, que ostenta un publicista es creativo. No digamos a nivel de ego ni nada, sino es el cargo, se llama un creativo publicitario. A través del ejercicio de la profesión me di cuenta que realmente la creatividad en publicidad está muy limitada por muchos aspectos, porque primero pues es una función de mercadeo, hay un objetivo muy claro comercial o de comunicación. Segundo, es un esfuerzo de equipo, que necesita un equipo para sacar adelante las cosas. Y el nivel de frustración entre una persona que quiere crear y un publicista, digamos que entregado a su oficio, cada vez empieza a ser más grande. La brecha cada vez es más frustrante. Producir ideas y producir ideas y producir ideas que no van a salir a la luz se vuelve muy frustrante. Tanto así que llegó un punto, más o menos a los 10 años, de estar trabajando en agencias multinacionales, ya con buenos cargos, con clientes grandes. Trabajé con Coca-Cola, trabajé con General Motors. Pero el nivel de frustración fue tanto que renuncié y me fui. Me fui del país, me fui a hacer un año sabático, que se volvieron 2. Y digamos que ahí en ese punto es que se tuerce el cerebro, se hace el rompimiento que dice usted, y se empieza a dar cuenta que pues la vida se puede vivir de otras maneras, no está metido en una oficina, no dedicado a una cosa que da seguridad financiera. Entonces, cuando volví esos 2 años, trabajé otros 2 años, perdón, en publicidad, y ya, desde ese momento sí ya rompí completamente, me lancé a hacer lo que quería. Me acuerdo mucho, yo sí tuve el punto de inflexión en que dije, o me voy a escribir o me voy a pintar, que eran las 2 cosas que más me gustaban. Decidí empezar a pintar porque los resultados eran más rápidos. No digo resultados económicos, sino los resultados físicos de lo que estaba haciendo. Escribir un libro se puede demorar un año. Una pintura, un dibujo lo saca uno, y no digo que en un día, pero pues lo producen físicamente, lo veo mucho más rápido. Entonces me lancé por ese camino. Tengo que también ser honesto, y es que cuando empecé como artista, me recosté un poco en lo que ya sabía hacer, que es el tema digital. Yo llevaba 15 años trabajando en publicidad en computador, con un dominio completo de las herramientas, entonces por eso empecé por ese lado. Dejar eso fue difícil y fue miedoso, o sea, me dio miedo, pero finalmente lo hice, y en este momento ya digital ya no lo manejo para ciertas cosas de escultura, y de resto es totalmente análogo, pintado con materiales acrílicos y este tipo de cosas. Esto me trae una reflexión interesante, porque el creativo en la agencia de publicidad genera una frustración en que su creatividad no la compra, o no es lo que termina. No tiene ese miedo al artista todo el tiempo, y no tiene ese miedo a caer en el cliché comercial para que le compren versus un principio de autenticidad. Y lo pregunto porque, más allá del artista, pues toca la vida de todo el mundo. ¿Hasta qué punto queremos ser auténticos y no nos importa que nos compren? ¿O queremos estar en el mainstream para que nos compren? ¿Cómo está esa dualidad entre yo hago mi arte versus hacer el arte que la gente está dispuesta a comprar? Pues en el caso mío yo tuve la ventaja de que yo empecé en la parte digamos, de un ejercicio comercial. Entonces, digamos, sí había una frustración intelectual y que no me compraran las ideas, pero a la parte económica y financiera la tenía cubierta, porque así me compran o no compren, pues a mí me llega el cheque de pago como empleado. Claro, después cuando uno ya es artista se genera un poco el otro miedo, que es el miedo financiero. Esto que estoy haciendo me gusta a mí, pero de pronto no le gusta a la gente y no tengo cómo venderlo. He tenido la gran ventaja de que la obra me ha gustado sin necesidad, digamos, de yo entrar a hacer algo que no me gusta o que no me nace. No, la exploración artística que he hecho ha tenido suficiente eco con la gente que me lo ha comprado. Obvio, no falta el miedo de vez en cuando, porque dura 1, 2, 3 meses y no se venden obras. O empiezo en una serie nueva, porque digamos en el caso mío, y yo creo que muchos artistas, uno siempre está explorando. Quedarse en una sola cosa sí me parece que es estancarse. Incluso cosas que tienen éxito comercial. Yo tengo una serie de esculturas que se llama Utopías, que
tuvo mucho éxito. De, no sé, 80 esculturas que hice, vendí 70 y tantas. Pero ya llegó un punto en que intelectualmente ya estaba repitiendo lo mismo. Ya no había, digamos, que desarrollo intelectual, ni artístico, ni plástico. Cambié, y ese cambio, claro, genera miedo. Pero digamos que es un miedo interesante, es un miedo que lo forza a uno a superarse, a buscar, de todos modos, esto, pues, si uno quiere ser artista, tiene una cierta labor de venta que tiene que hacer. Hay gente que no le gusta, pero también tengo la ventaja que yo vengo de un background, un bagaje pues de comercial. O sea, yo sé que uno tiene que vender cosas para poder vivir, básicamente. Entonces, sí, para responderle, sí hay un miedo, pero es un miedo distinto. Es un miedo, prefiero tener más un miedo financiero que el miedo intelectual de que estoy haciendo algo que no me llena y que no estoy realmente expresando la creatividad que tengo. El mundo hoy, tanto en el tema laboral como en el tema social, tiende a crear estereotipos aceptables y estereotipos no aceptables. Y cuando me refiero a no aceptables, no es que sean rechazados, sino estereotipos adecuados y estereotipos raros. Y pongo la figura del cuadrado como el típico estereotipo aceptable y todas las demás figuras como los estereotipos raros. Salgamos un segundo de la faceta artística quiero oír la reflexión de la persona. Y hay mucha gente que nos oye y que nos ve, y el propósito de este ejercicio es aprender humanidad a través de la vida de los demás. Y todos tenemos angustias y miedos en tomar decisiones que no sabemos si nos van a funcionar financiera o emocionalmente, las dos. Y obviamente un principio de que la zona de confort, si bien no produce crecimiento, sí produce mucha tranquilidad. En esta vida de tránsito del estudiante al profesional al artista, ¿cómo se expresa ese miedo y cómo se expresa esa por una parte, necesidad humana de quedarse en la zona de confort y la necesidad humana también de innovar y de salirse de la zona de confort? Digamos, en el caso mío, yo he sido siempre un poco, por decirlo de alguna manera, aventado en ese sentido. No me he quedado en las zonas de confort que he tenido por mi personalidad, porque he preferido arriesgarme. Eso es muy personal. Mucha gente me dice, a mí me encantaría hacer lo que hace usted, pero no soy capaz, me da miedo. En el caso mío, yo lo he hecho. No digo que sea mejor que otra persona por esto, pero simplemente por mi forma de ser lo he hecho. Empecé a estudiar una carrera que, sin ser el extremo artístico, estaba muy fuera de la zona de confort de lo que era el colegio donde estudié. Estaba trabajando en una multinacional muy grande en publicidad y me salí de esa zona de confort, de un sueldo bueno, para irme un año sabático a hacer que mi idea. Volví a trabajar en otra agencia multinacional con un cargo aún mejor y lo mismo, corté y dije, me voy a la casa a pintar, a mirar a ver qué me sale. Digamos, ya también a nivel personal, hace 4 años me vine acá a vivir a Pereira sin tener familia, sin tener raíces, me vine con mi esposa, con un niño de 6 meses. Eso es salirme de la zona de confort de una ciudad en la que había vivido toda la vida, con la red, digamos, social de tener amigos, de tener familia. Siempre lo he hecho y, como dice mi mamá, siempre he caído parado como los gatos, afortunadamente. Pero tiene, digamos, un tema de personalidad que me ha funcionado. O sea, yo soy un poco arriesgado en ese tipo de cosas. El salirse de la zona de confort en algún punto para el artista ha sido o ha llegado a algún punto de decir, hasta aquí llego, me voy a devolver al camino más recorrido, como en la poesía. El camino, no el camino en el que menos han caminado, sino el camino recorrido. ¿Cuántas veces, o quizás ninguna, cómo es el impulso de decir, no más, esto está sujeto a la opinión pública y a la compra y a producir o a crear, o la angustia del lienzo en blanco, todas esas cosas que ocurren los artistas en todas las facetas del arte? ¿Por qué no volver
al camino, llamémoslo fácil, quizás no es fácil, el camino estándar, y qué le ha ayudado a detener ese ímpetu natural y humano de regresar? Digamos, ahí tengo también que ser honesto, y es que yo no he soltado del todo el tema de publicidad y de diseño. Digamos que me recuesto un poco en eso en ciertos momentos. También, le soy muy honesto, acabo de terminar de trabajar en una campaña publicitaria. Trabajé estas últimas 2 semanas en una campaña. Tengo la ventaja de que trabajé mucho tiempo en eso. Tengo, digamos, una hoja de vida y unas credenciales que me sirven. Entonces complemento a veces una cosa con la otra. Mi foco sigue siendo totalmente el arte, pero digamos que yo no he tomado la decisión, puede ser un tema también un poco de miedo, de decir, no vuelvo a hacer nunca jamás publicidad, no vuelvo a hacer nunca jamás diseño. No lo he hecho, no creo que lo vaya a hacer tampoco, porque de todos modos son ejercicios, como los estoy haciendo, son ejercicios creativos. Si se cerraron, si en este momento están un poco secas el tema comercial de mi arte, yo sigo haciendo obras, pero pues hay que ser honestos también, uno necesita comer, uno necesita pagar cuentas, tiene que haber un ingreso financiero por algún lado. Entonces, si me sale un trabajo de estos que me parezca interesante, lo hago sin problema. ¿Cuál es la frustración que parece que debe ocurrir en cualquier persona que crea cosas? Y yo dedico mucho tiempo a escribir y a hacer cosas como este tipo, que uno dice, mira, hay una obra magnífica, y hablemos un poquito de storytelling y de cuentos, una obra magnífica que por lo visto soy yo al único que le parece magnífica, porque a mí me parece como mi obra culmen, y resulta que pues como que nadie la ve ni como culmen ni como obra, y evidentemente no le dan ningún valor. Más que la obra como tal, lo que quisiera entender es, en esas cosas que nos pasan a los seres humanos, que hacemos cosas que a nosotros nos parecen maravillosas, que cambian el mundo, que nos cambian a nosotros mismos, y que a la hora de salir al mercado, ya en un mercado lo que sea, una red social, vender un libro, hacer un pastel, lo que quiera, de esa obra al mercado. Cuéntanos un poquito más allá de la obra como tal, y después podemos hablar de qué pasó con esa obra, de esa metáfora entre lo que uno cree que es una obra cúspide y que resulta que nadie ve ni como obra y mucho menos como cúspide. Yo creo que depende también, y voy a hablarlo como artista, depende qué tan honesto fue uno al momento de crear la obra, crear eso. Si uno fue honesto con uno mismo, lo creó no pensando en voy a hacer esto para venderlo, lo creó por satisfacción, porque era una forma de expresar lo que uno tenía, un concepto, una idea, lo que venga dentro del corazón. Si uno es honesto, así se puede manejar un poco de frustración. Y otra solución a esto es, no sé, creo que fue Warhol el que lo dijo, que un artista debe crear. Ya, depende de otros si eso es arte o no es arte. Y mientras el mundo decide si es arte, cree otra cosa. Esa, digamos, que es como una de las formas de manejar esa frustración. Por ejemplo, hice un cuadro, lo pinté, lo saqué, lo puse en redes sociales, se lo mostré a la gente. Ya, si se vende o no se vende, ya tiene otras variables distintas. Yo lo que tengo que hacer es otro cuadro enseguida, o empezar a pensar en otra obra enseguida. Eso me parece que es una expresión honesta, y con esa expresión honesta uno logra de alguna manera sobrellevar esa frustración que puede tener, crear algo que lo hizo uno con toda el alma y que pronto no gustó, no se vendió, la gente dice, oiga, no, pero esto no es chévere, no me gusta. Me parece que esa es la forma en que uno puede sobrellevar eso. Nos vimos no sé cuándo fue la última vez que nos vimos en México, hace más o menos yo pensaría que unos 10 años. Más o menos. Y nos encontramos, y esto quizás es un poco íntimo, pero nos encontramos en una galería vacía. Una galería que tenía cuadros, pero no tenía visitantes. ¿Cómo es esa sensación? Porque es una sensación muy humana, no solo del artista, es de quien crea algo y aparentemente no captura el interés, no solo el interés económico, ni siquiera el interés, puede ser el interés estético, el interés intelectual, el interés, el que sea. ¿Qué pasa con esa, que por cierto además sé que se vendió en su gran mayoría después, mucho después de eso? Pero ¿qué pasa con la galería vacía donde hay obras y no hay personas? Es intimidante. Digamos que la dinámica del arte
tiene unas cosas muy interesantes que normalmente en una galería comercial se hace una inauguración y ese día uno es el centro de atención. Se llena de personas, la gente lo busca a uno, habla con uno, lo saluda. Después de eso, básicamente las visitas bajan a cero. Ir a 1 o 2 personas al día y eso. Entonces es algo que uno, con el ejercicio de este trabajo de publicidad, de arte, uno aprende a manejarlo. No me ha tocado afortunadamente, y yo creo que eso sería muy duro, es que el día de la inauguración no haya nadie. Eso digamos que yo creo que es una cosa que sí sería bastante dolorosa. Pero pues digamos que un poco volviendo a lo mismo que hablamos antes, si uno es honesto con uno mismo, la satisfacción de haber creado eso, de tener los cuadros colgados en un espacio, que eso además no lo puede hacer todo el mundo. O sea, hay tantos artistas y tan pocas galerías que el solo hecho de tener ya cuadros colgados en una galería lo debe tomar uno como algo, o sea, como un hito, digamos. Es realmente, y por eso uno pone las exposiciones, en la hoja de vida del artista se ponen las exposiciones que uno tiene, porque eso es un punto muy importante. Ya se venda o no se venda, hay muchos otros factores que están totalmente fuera del control de uno. El arte, la expresión del arte en todas sus diferentes manifestaciones, como la expresión de la humanidad, se ha visto restringida o multiplicada, no depende, desde marzo del año 2020 y hasta hoy, con una serie de restricciones. Muchas personas se han reinventado y han creado arte nuevo, hay hasta canales nuevos. Esta conversación la podríamos estar teniendo en un lugar físico, pero la admisión del mundo virtual y digital nos permite estar juntos pues, en este foro. Mi pregunta es cómo para un artista que era digital y que hoy en día es altamente físico, es decir, es una obra que tiene 3 dimensiones, olor y quizás sabor. ¿Cómo esto ha sido difícil Sí ha sido difícil. Yo también, como lo que les contaba, como es mi mamá, yo siempre caigo parado. Tuve la gran suerte de que antes de que empezara todo este tema de pandemia, concreté una galería en Singapur. Y cuando se cerró todo totalmente, yo ya tenía una comisión de obras para hacer con ellos. Entonces, digamos, ahí pude sobrellevar un poco de todo este tema. Tengo una base de dealers, de art dealers por fuera, en México, en Panamá, en Estados Unidos. Entonces mi obra, digamos que se puede mover en el exterior. Y el tema de comercio exterior, pues digamos, realmente nunca ha parado. Por más pandemia y por más encierros que ha habido, no ha parado. Entonces, sí hubo unos meses complicados, pero también, digamos que casi que como por cada problema se presenta una solución. El mundo del arte se inventó ciertas cosas, se inventaron un hashtag que se llamaba Artist Support Pledge, como promesa de apoyo al arte. Y era básicamente que con ese hashtag uno subía obras de menos de cierto valor, creo que eran $200, 200 euros, eso lo veía muchísima gente y lo compraba. Y uno se comprometía a que después de vender 4 obras a través de ese hashtag, le compraba otra obra a un artista que estaba en la misma iniciativa. Yo lo hice y vendí 4 obras y compré una obra. Entonces, digamos, eso ayuda a circular, no solo la plata, sino la energía, el interés, la creatividad, el apoyo. Todo el solo hecho de sentirse apoyado, de saber que alguien le compró un cuadro que costó $200 o lo que sea, en Londres o en Canadá, y eso ayuda y motiva. Entonces, lo que se dice, por más, o sea, hubo problemas, pero también se presentaron soluciones. Me gusta mucho el concepto de la energía para incluir, estamos llegando prácticamente al final de este tema. Pero me gusta mucho el concepto de energía por una razón. Yo hablo de una razón personal, obviamente, el proceso de ya estamos en el proceso y yo tomé 2 decisiones. Primero, el libro va a salir en físico, no en virtual, por una razón estética de la obra. Pero segundo, es un libro que no voy a regalar nunca. Es un libro que quien lo quiera tener lo tiene que comprar y puede que termine yo con 200 ediciones del libro sin vender. ¿Qué ocurre con ese tema del intercambio de energía
si había dinero, si había obra, si había... Y la valoración de regáleme cuadro, como si uno le dijera a alguien, no sé, regáleme un boleto de avión, o regáleme un escrito que usted hace. Que cuente un poquito de eso, de valorar el arte y también sentirse desvalorado. Sí, a ver, a mí, pues, digamos, nunca alguien me ha dicho regáleme un cuadro, salvo mi esposa. Ya el tema de que lo valoren o no lo valoren, un poco vemos a lo mismo. Si uno valora la obra que uno está haciendo, uno sabe lo que vale realmente, no solo en términos económicos, sino en términos intelectuales y espirituales, por ponerlo de alguna manera. También yo estoy en un punto en que a mí el arte, digamos, mis obras no las compran por inversión. No es que compremos este cuadro porque en 5 años va a valer el doble, no. Entonces la gente que compra mi obra, genuinamente la compra porque le gusta, porque la quiere tener en su casa, porque la quiere estar viendo, porque le toca una fibra. Eso, pues, digamos, es totalmente valioso. Eso es algo realmente que cuando uno se sienta con alguien que quiere comprar la obra y la persona realmente le expresa de por qué la quiere, eso es una cosa que le llega a uno al alma, totalmente. Y sí, pues uno sí, digamos, sí tiene que aprender a valorar el trabajo de uno. Pues sí, o sea, no sé cómo más definirlo. El arte es parte de uno, realmente. A diferencia de un ejercicio como la publicidad, que eso es una idea que sale y como que se desvanece. O sea, no, como que la corta y se va solita. El arte no. Siempre lo que uno produce, lo que uno crea, va a ser parte de uno. Y yo creo que parte de eso es lo que valora la gente. Muy bien, pues estamos llegando al final del tiempo. Antes de llegar al punto final, yo quisiera una reflexión breve quizás de qué implica llegar a una decisión de sentido personal tan relevante y cuál es el valor que uno encuentra al final. Y lo pregunto por una razón, no por de la profesión al arte, de una actividad a otra, de una preferencia sobre un lugar, una preferencia sobre otro, de un noviazgo a un matrimonio, de un matrimonio a un divorcio. Hay muchas decisiones que se hacen medio al vacío. Y todos los seres humanos estamos frente a esas decisiones, algunas más relevantes que otras. La pregunta es ese sentido final, que me supongo que es evolutivo. ¿Qué es lo que podría decir el arte me da sentido? ¿Cómo resolvemos esa frase para poder? Pues a ver, la misma frase lo dice. Realmente a mí, hasta que empecé a hacer arte, yo no digo que no tenía sentido la vida, porque pues eso es una frase, realmente no es así. Pero sí, el sentido de mi vida sí es crear. Eso lo tengo ya clarísimo. Haber encontrado eso, pues creo que es lo más poderoso que uno le puede pasar en la vida, realmente. Encontrar el sentido de lo que quiere hacer, lo que le gusta y para lo que es bueno, pues sí ha sido realmente lo mejor que me ha pasado en la vida, digamos a nivel personal. Aparte, digamos, pues haberme casado, haber tenido un hijo, pero a nivel personal, haber encontrado ese sentido de vida, pues lo ayuda a uno a sobrellevar todas las dificultades que puede tener esto y cualquier cosa en el camino. Si uno encuentra el sentido, uno echa para adelante. Uno es como, no sé, como un animal. Uno clava la cabeza y echa para adelante porque si tiene ese sentido claro, las cosas se resuelven, las cosas se dan. Lo interesante es que el sentido, y el ejemplo del animal es un muy buen ejemplo, pero el sentido es algo que solo tienen los seres humanos. El animal tiene un sentido de supervivencia, por decirlo así, pero no tiene un propósito final. Santiago, muchísimas gracias. Siempre cerramos este programa que ya va por su capítulo 10, su episodio 10 el día de hoy, con una reflexión hacia la humanidad y hacia la gente. Y en esta ocasión hemos preferido, por sugerencia del artista, que la mejor manera de dejar un mensaje final para la gente es a través del arte. Entonces nos despedimos deseando una feliz tarde para todos y dejándolos con las últimas palabras de Santiago en este programa, que no son palabras sino imágenes. Gracias a todos y nos vemos en
una semana en Consentido, parte del trabajo de la gran red colaborativa para hablar de humanidad y de sentido de vida. Muchas gracias a todos.